Hola, buenas tardes. Junto a mis compañeros Lucas, Miquel, Lisette y quien les habla Yesenia, presentaremos y analizaremos gráficamente las respuestas fisiológicas de 3 sujetos a diferentes estímulos de entrenamiento, realizando mediciones de frecuencia cardíaca y presión arterial, y cómo estos parámetros funcionales afectan al rendimiento y capacidad cardiovascular. Hola, soy Miquel y ahora yo voy a presentar el análisis de los parámetros funcionales del trote continuo de 15 minutos de 3 sujetos. Tenemos a Eduardo, Mauricio y Natalie. Bueno, ahora vamos a hacer el análisis de los parámetros funcionales cardiovasculares. Vamos con los parámetros de inicio, que en la presión diastólica tenemos 134 de presión inicial. Presión sistólica inicial tenemos 85 y frecuencia cardíaca inicial son 66. Y como se puede ver aquí en el gráfico, en el minuto 1 tenemos, del minuto 1 al minuto 2, tenemos un disparo en las frecuencias cardíacas que se debe por el inicio del trote. El inicio del trote subiendo la intensidad. Aquí, como podemos ver, hay un incremento en la frecuencia cardíaca hasta el minuto 5, donde del minuto 5 al minuto 9, al minuto 8, desciende progresivamente. Esto se puede deber al mal manejo de la máquina y le bajaron la intensidad. Pudo haber separado la máquina y después volverla a subir. Pudieron haber pasado múltiples factores que pueda deber a que haya una baja en la frecuencia cardíaca, porque como bien se ve aquí, para posteriormente de 108 subir hasta el minuto 11, subir de golpe. Del minuto 11 al minuto 15 se mantuvo más derecha la frecuencia cardíaca. Lo otro, la presión sistólica vemos que tiene un aumento lineal en proporción a la frecuencia cardíaca. La brecha está dentro de los parámetros normales de una brecha entre la presión sistólica y la frecuencia cardíaca. Ahora tenemos el caso de la Nati y Mauricio. Como podemos observar aquí, es más normal los parámetros, ya que la presión distólica inicial es de 72 en el caso de Mauricio, la presión sistólica inicial es de 67 y la frecuencia cardíaca inicial es de 110. Aquí se puede ver que empecemos en 110, a que el calentamiento anterior al ejercicio haya llegado con esos parámetros de frecuencia cardíaca, lo cual está perfecto para iniciar un ejercicio un ejercicio aeróbico. Después vemos que del minuto 1 al minuto 3 incrementa progresivamente un poco más rápido. Después del minuto 3 al minuto 15 vemos que tiene una progresión casi lineal, con algunas desviaciones, pero perfectamente lineal a la frecuencia cardíaca. En el caso de la Nati, más de lo mismo. La presión distólica inicial es de 132, la presión sistólica inicial es de 67 y la frecuencia cardíaca es 76. En mi opinión está un poco bajo para iniciar un entrenamiento aeróbico, porque al principio del entrenamiento se va a disparar mucho la frecuencia cardíaca, como bien podemos ver aquí. Del minuto 1 al minuto 3 se disparó de 76 a 158, lo que puede dar a un agotamiento prematuro. A un agotamiento prematuro, pero sin embargo del minuto 3 al minuto 15 hubo una elevación de 158 a 170. Lineal, está dentro de los parámetros normales de la frecuencia cardíaca en un entrenamiento aeróbico. Aquí la Nati estuvo entre
entre un 70 y un 75% de su frecuencia cardíaca máxima, al igual que don Mauricio. Hola, soy Lucas Bustamante y ahora analizaremos el segundo gráfico del segundo entrenamiento, que se trata sobre entrenamiento giro en bicicleta. Son 20 segundos de trabajo por 10 de descanso y 8 repeticiones. Bueno, acá tenemos los gráficos de los 3 individuos que realizaron el ejercicio. El gráfico representa la evolución de la frecuencia cardíaca de 3 participantes: Natalie, Eduardo y Mauricio. ¿Cómo se produce esto? La frecuencia cardíaca aumenta para bombear más sangre y así transportar oxígeno necesario a los músculos en movimiento en el entrenamiento. Bueno, ahora analizaremos nuestra primera individua, que fue la que cumplió todos nuestros parámetros funcionales, con una presión sistólica de 116, con una presión distólica de 81 y su frecuencia inicial de 106 latidos por minuto, dentro de un rango de reposo activo. Posiblemente hubo calentamiento antes del ejercicio. En la primera repetición de la frecuencia cardíaca se eleva bruscamente a un 162 latidos por minuto, lo cual refleja una respuesta aguda normal al inicio del esfuerzo anaeróbico. Desde la tercera repetición nos mantenemos de 182 latidos por minuto a 185, alcanzando una zona de alta intensidad de un 90-95% de su frecuencia máxima estimada. Esto indica una buena tolerancia cardiovascular al esfuerzo repetido y una estabilización hemodinámica eficiente. Bueno, para finalizar, su frecuencia cardíaca baja a un 52%, mostrando un descenso progresivo pero no inmediato. La recuperación final llega a un 79%, lo cual refleja una excelente recuperación vagal y capacidad aeróbica adecuada. Bueno, en conclusión, el gráfico evidencia que todos los participantes alcanzaron las intensidades apropiadas de un entrenamiento HIIT efectivo. Nati tuvo la mejor estabilidad y recuperación, Eduardo mostró un buen control y recuperación media, Mauricio trabajó a intensidades más altas, posiblemente por menor adaptación cardiovascular o mayor esfuerzo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Yesenia Maldonado y ahora vamos a analizar la evaluación de test de naveta que le realizamos a Nati, ¿cierto? Que es un trote en aumento de 11 minutos, ¿ya? Y la prueba, el test de naveta es una prueba de resistencia aeróbica que mide la capacidad cardiorrespiratoria de una persona. Bueno, ahora vamos a analizar el gráfico. La fase inicial del test, Nati tuvo una frecuencia inicial de 107 latidos por minuto, lo que indica una activación previa del sistema cardiovascular, posiblemente por un calentamiento que ella realizó, ¿ya? Y después en el primer minuto hubo un aumento de frecuencia bruscamente de 161 latidos por minuto, reflejando una rápida respuesta cardiovascular al incremento de la demanda energética, ¿ya? Después vamos con el incremento progresivo entre el minuto 2 y 5, que asciende a latidos por minuto de 168 a 186, con incrementos graduales y controlados. Este patrón es típico de un esfuerzo aeróbico creciente, donde el organismo intenta mantener el equilibrio entre los aportes y el consumo de oxígeno. ¿Ya? Y después nos vamos al minuto 6, que es la fase máxima. A partir del minuto 6 la frecuencia alcanza de 187 latidos por minuto a 190, de lo que representa valores cercanos al 90 o al 95% de su frecuencia cardíaca máxima estimada.
indicando que Nati alcanzó un esfuerzo máximo o casi máximo. Esto demuestra una buena tolerancia al ejercicio progresivo y capacidad para sostener altos niveles de esfuerzo. Y después viene la fase de recuperación, que al finalizar el test la frecuencia cardíaca fue de 154 latidos por minuto, lo que significa una recuperación de 36 latidos por minuto post esfuerzo. Este descenso moderado y recuperación aceptable, aunque algo más lenta, de lo cual puede mejorarse con entrenamiento cardiovascular, trabajo de recuperación activa. ¿Ya? La conclusión: Nati presenta una respuesta cardiovascular progresiva y estable durante el test de naveta, alcanzando valores próximos al máximo teórico, su capacidad adecuada para esfuerzos de alta intensidad y su respuesta positiva podría optimizarse mediante entrenamiento de resistencia y control de ritmo cardíaco post ejercicio. 3. Ya, bueno, nosotros ahora vamos a hacer una evaluación del test de naveta, en este caso de Mauricio, ¿ya? Desde la frecuencia cardíaca desde el inicio, que la empezó en 75, terminando la frecuencia de término, perdón, en reposo a 117, ¿cierto? A continuación vamos a ver un análisis, nos vamos a enfocar en el análisis, del test de naveta de Mauricio. Ya, entonces vamos a hacer la evaluación y el análisis del test de naveta de Mauricio, ¿cierto? Bueno, el análisis del gráfico nos muestra una frecuencia cardíaca a inicio, ¿cierto? Que es de reposo. Mauricio empieza con una frecuencia cardíaca de 75, lo que refleja un buen estado de reposo y condición física adecuada. Esto, nosotros concluyendo con mis compañeros, demuestra un buen estado de condición física, en realidad es adecuada, típica de personas con adaptación cardiovascular. O sea, Mauricio es una persona que se dedica al deporte, ¿cierto? En el primer minuto, la frecuencia cardíaca de 75 sube a 104, lo que indica una respuesta rápida del sistema cardiovascular, activando los mecanismos de aportes de oxígeno y de energía. Una persona que puede mantener su frecuencia cardíaca de golpe de 75 a 104 puede subirla y mantenerla, ¿cierto? En la fase de incremento progresivo entre el minuto 1 y 5, que sería la frecuencia cardíaca de 104 a 154, la frecuencia cardíaca aumenta gradualmente de 104 a 154 LPM con una curva ascendente y estable, ¿cierto? La curva ascendente y estable, ¿cierto? Esta está en progresión controlada y nos muestra una buena eficiencia aeróbica, sostenida, donde el cuerpo logra mantener un equilibrio entre el esfuerzo y el consumo de oxígeno. Los valores intermedios en el gráfico estarían entre 140 a 155, 140 acá. En el minuto 3 a 155, ¿cierto? Entre el minuto 3 y el minuto 7 de frecuencia cardíaca máxima. Corresponden a una zona de intensidad moderada alta, ideal. Esto sería ideal para medir, ¿cierto?, la capacidad aeróbica funcional de Mauricio en este caso. Después tenemos en la fase de estabilización y transición, del minuto 5 al minuto 8. El minuto 5 de 154 la frecuencia cardíaca, sosteniendo a 147 su frecuencia cardíaca. Mostramos una meseta que refleja una estabilidad cardiovascular y resistencia sostenida. Este comportamiento evidencia que Mauricio logra controlar su ritmo cardíaco incluso ante un incremento, ¿cierto? Ante un incremento progresivo de la carga, señal de buena adaptación y economía cardíaca. Y como dijimos anteriormente, Mauricio es una persona que claramente hace deporte, entonces tiene una base, por así decirlo, aeróbica, ¿ya? Después tenemos la fase inicial, que es el esfuerzo máximo, ¿cierto? La fase final, perdón, no sé si lo dije bien. A partir del minuto 9, que sería acá en la frecuencia cardíaca de 167,
Vuelve a incrementar, alcanzando, como dije, los 197 de frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? En el minuto 11 sería acá. En el minuto 11, 197 es la frecuencia cardíaca máxima, lo cual representa un esfuerzo máximo o supramáximo de Mauricio. Este pico final muestra la capacidad del sistema cardiovascular para responder a intensidades máximas, reflejando una alta capacidad aeróbica y tolerancia al esfuerzo de Mauricio. La interpretación general que le damos a la curva de la respuesta fisiológica del test de la beta es que hubo una fase de incremento gradual y un pico máximo definido y una recuperación eficiente, ¿cierto? La estabilidad intermedia y la fuerte recuperación final reflejan buena capacidad aeróbica cardiovascular y resistencia al esfuerzo de Mauricio, ¿cierto? Aquí indicamos el pico super máximo y después cuando entra en la zona de reposo de Mauricio.